Después de la muerte de Julio César, Marco Antonio expulsó a sus asesinos Casio y Bruto a Grecia y se hizo con el poder. Sin embargo, no contaba que César nombraría como sucesor suyo a su sobrino nieto Octavio. Este regresó a Roma en mayo del año 44 a hacer valer su título de sucesor, pero Marco Antonio lo ignoró. El Senado, que odiaba a Marco Antonio, reconoció el mando supremo que Octavio reclamaba y le encargó la tarea de derrotarlo. Sin embargo, el sobrino nieto de César sabía que el Senado solo deseaba usarlo para acabar con Marco Antonio y luego le despreciarían a él también. Por lo que en secreto se reunió con Marco Antonio en una isla fluvial cerca de Bolonia. Los dos acordaron que junto con Lépido se enfrentarían al partido senatorial y le impondrían sus decisiones. Los tres comandantes regresaron triunfantes a Roma, donde revelaron una cláusula secreta de su pacto. Los principales miembros de los optimates debían desaparecer de la actividad política. Una lista de 300 senadores y 2.000 caballeros condenados a muertes fue publicada, y el primero de la lista no era otro que el famoso orador Cicerón. Los bienes de los proscritos fueron repartidos entre los ejecutores y los partidarios del Senado sufrieron un terrible golpe. Aún así, poseían un ejército poderoso en Grecia bajo las órdenes de Bruto y Casio. Marco Antonio y Octavio partieron a Macedonia a vengar la muerte de César y derrotaron a Casio y Bruto en la batalla de Filipos en el año 42. A continuación, los triunvirus se repartieron Roma. Marco Antonio, hasta el momento indiscutible líder, se apoderó de las ricas provincias de Oriente, mientras que a Octavio le tocó la endeudada Italia y las provincias de Occidente. A Lépido le entregaron las provincias africanas, y mientras que Octavio se enfrentaba continuamente en Roma a disturbios y reclamos de todos los sectores, Marco Antonio vivía una vida lujosa y despreocupada en el rico Egipto junto a la reina Cleopatra. Octavio, consciente de que Marco Antonio aún era poderoso en Roma, intentó por todos los medios mantener buenas relaciones con él. Incluso llegó a perdonar a su hermano Lucio Antonio, que había tratado de favorecer a Marco Antonio durante el triunvirato, y le entregó a su hermana Octavia como esposa. Octavio logró derrotar uno por uno a todos sus enemigos políticos y logró tranquilizar tanto al pueblo llano, que serían los plebeyos y libertos, como a la nobleza romana. Además, con la ayuda de su amigo Agripa, logró derrotar a Sexto Pompeyo, que dificultaba la entrega de cereales a Roma, lo que originó una opinión pública favorable hacia él. En el año 36, Octavio le quitó las provincias africanas a Lépido y lo apartó de la vida política. Finalmente, Octavio había asegurado su posición como señor de Occidente y empezó a preparar el panorama político y militar para su inminente ruptura con Marco Antonio. Marco Antonio facilitó las cosas a Octavio. Empezó a sufrir derrotas en las batallas y repudió a Octavia para casarse con Cleopatra. Octavio, que era un maestro de la propaganda política, volcó la opinión en Roma completamente en contra de Cleopatra. En el año 31, el Senado romano, controlado por Octavio, declaró que Marco Antonio se había convertido en enemigo público y le declaró la guerra a Cleopatra. En la batalla de Accio, en el año 31, los dos bandos se enfrentaron. Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados y se suicidaron poco después. De esta manera, Octavio pasó a llamarse Augusto y se convirtió en el primer emperador romano.